Hola a todos, bienvenidos a este seminario acerca de mantenimiento predictivo con un enfoque en minería en la cual vamos a identificar o vamos a clasificar fallas en un equipo de perforación o en un taladro, ¿cierto? Para rocas, estos son equipos que se utilizan en minería. Podemos ver en la parte, en la imagen, ¿cierto? Es un camión y en uno de los, digamos que los brazos está incorporado este equipo de equipos o equipamiento. Entonces el día de hoy la idea es que con unos datos operacionales que tenemos o unos datos que podemos obtener por medio de sensores podamos generar un clasificador que nos permita clasificar el estado en el cual se encuentra nuestro equipo. En este caso vamos a tener alrededor de 10 condiciones de falla y una condición normal, y la idea es que utilicemos algoritmos de inteligencia artificial para obtener un buen porcentaje de predicción del estado del equipo. Entonces esto es más o menos lo que vamos a obtener el día de hoy. La agenda consiste primero en hacer explicar a nivel general de en qué consiste este desafío, después ver cómo hacemos la exploración a través de datos y estos flujos de trabajos de inteligencia artificial y de mantenimiento predictivo, y al último vamos a proponer las soluciones y mostrar las soluciones que tenemos de este desafío. Y terminamos con recursos adicionales y temas de interés relativos a este tema. Vamos a hablar entonces de este desafío. De hecho, esto fue parte de un desafío que una sociedad de mantenimiento predictivo publicó hace un par de años. Nosotros fuimos y participamos de esto, y entonces voy a hacer más o menos qué es lo que está disponible, ¿cierto? Entonces este es un equipo hidráulico, ¿cierto? Aquí podemos ver un esquema general del dispositivo. El dispositivo cuenta con diferentes partes físicas, diferentes partes mecánicas que son típicas, ¿cierto? Esto realmente es digamos que es un taladro o un equipo de perforación industrial, ¿cierto? Y aquí encuentran pueden ver algunas letras sobre algunas partes del esquemático. Estas letras van a ser mapeadas a lugares en los cuales se saben que hay fallos, o a los fallos que vamos a clasificar, que son las letras en rojo, y por ejemplo las letras en negro que están en círculos corresponden a los sensores. Entonces esta va a ser, digamos que los datos con los que vamos a trabajar, que nos van a ayudar a clasificar o a entender lo que está pasando en nuestro equipo. Estos son 3 sensores que miden presiones y que están sampleados en 50 kHz. Entonces, hablando de nuestras fallas, estamos hablando de 10 fallas diferentes y una categoría de comportamiento normal. Aquí sobre la derecha en la tabla inferior pueden ver cómo están asociadas las diferentes y la descripción de las fallas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Miramos la falla 3, que es la letra A, que es un sello que está faltando y que produce una fuga de presión. Entonces si volvemos al esquemático anterior, podemos ver la letra A, y ahí es donde se ubica la A en rojo, y ahí es donde se ubica esta falla, ¿cierto? Entonces aquí están mapeadas todas las fallas, y ustedes, si quieren saber específicamente de estas fallas, pueden ir a la página que aparece en la parte inferior, donde describen a más profundidad el desafío. Y lo otro que pueden ver son estos que normalmente se refieren como individuos operadores. Entonces estas fallas, ¿cómo se presentaron? Entonces estos son fallas que se introdujeron, digamos que a discreción, ¿cierto? No es que haya pasado algo malo y se haya capturado el sensor, sino que se tenía un bench de pruebas en la cual se iban introduciendo estas fallas y se iban tomando los datos de estas presiones, ¿cierto? Entonces realmente, como solo se tiene un bench de prueba, lo que se hizo fue ingresar 2 variables aleatorias que daban cuenta de como si fueran diferentes tipos de taladros o diferentes tipos de equipos, o que también fueran digamos que
representativos de condiciones operacionales diferentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno tiene diferentes lugares de perforación o diferentes minas, digamos que esto puede dar cuenta de, ¿cierto?, cómo uno puede decir tenemos el equipo 1, el equipo 2 o el sitio por perforación 1, sitio por perforación 2, 3, 4. Y la idea es que uno puede hacer dos tipos de análisis, ¿cierto? Que es más o menos lo que vamos a hacer. Uno, que tengamos datos en general de todos estos operadores o de todas estas condiciones operacionales, y que basados en esas, digamos que datos de entrenamiento, podemos hacer una predicción de los datos de prueba. O que uno pueda decir tengo individuos del 1 al 6, esos son los datos de entrenamiento y vamos a predecir lo que pasaría con los casos del 7 y el 8, ¿cierto? Entonces digamos que son diferentes enfoques y hoy los vamos a explorar estos dos enfoques. También cabe aclarar que estamos hablando de alrededor de 55.000 datos que tenemos, ¿cierto? Que están distribuidos, ¿cierto?, en estos individuos, pero en total tenemos una gran base de datos, es casi una giga de datos, ¿cierto? Entonces con eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Entonces, primero vamos a desarrollar un clasificador para datos, lo que nosotros llamamos Shuffle Data, es decir, que vamos a utilizar datos, todos los datos juntos, como si fuera solo un taladro o solo un operador. Entonces no vamos a tener en cuenta esos operadores inicialmente y vamos a entrenar nuestro algoritmo de mantenimiento predictivo y de clasificación de fallas, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está el proceso en la parte inferior. Vamos a adquirir los datos, estos datos están en archivos de CSV, los vamos a importar, vemos si hay que hacer algún tipo de preprocesamiento de datos y luego vamos a pasar a la parte fundamental de estos procesos de clasificación, que es primero la identificación de los indicadores de condición y luego el entrenamiento de los modelos de Machine Learning. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces nuestros algoritmos de Machine Learning normalmente son muy buenos para datos tabulares. Entonces lo que hacemos es, tenemos señales que son las que vienen, digamos que en nuestra base de datos, y estas bases les tenemos que adquirir o generar la información adecuada. Y ya esta información por medio de una tabla la ingresamos a estos algoritmos de inteligencia artificial y así predecimos lo que queramos hacer. En este caso es una clasificación de fallas. Después de que hagamos esto en este tipo de datos, vamos a hacer lo que les comenté, vamos a entrenar entonces ese mismo clasificador que vamos a entrenar en uno en el cual utilicemos son los datos de los primeros 6 operadores, o digamos que las primeras 6 condiciones operacionales. Y vamos a intentar probar o intentar clasificar los datos de los dos últimos operadores. Y basado en cómo se comporte nuestro clasificador en estas condiciones, vamos a ver si se necesita hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de compensación. Ok, entonces vamos entonces a la primera parte, que vamos entonces a explorar un poco los datos. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces vamos a MATLAB y aquí nos encontramos un Live Editor en el cual ya yo previamente hice algo de análisis para que nosotros podamos hacer algo bien rápido. Una de las cosas que primero les voy a mostrar es que cómo están organizados nuestros datos. Entonces voy a abrir uno de los datos de sensores que tenemos. Tenemos ¿cierto? Los datos vienen ubicados por sensores y ubicados por operadores. Entonces este es más o menos como se vería uno de estos archivos. La primera columna dan cuenta de la clasificación, entonces todos estos datos están ya etiquetados. Y aquí está la serie de tiempo que identifica para el sensor. Este es el sensor que está, uno de estos sensores. Y aquí donde están las diferentes datos de las mediciones, ¿cierto? Pueden ver que también tienen diferente longitud estas medidas, estas señales, y tienen que dar cuenta también, ¿cierto? Algunas de las fallas cuando se presentan pues no permiten terminar en el mismo lugar, ¿cierto? Esto al último también es algo común. Cuando uno está adquiriendo datos de sensores pueden haber muchas condiciones que no permitan que los datos estén limpios inicialmente, y la idea es hacer toda una parte de procesamiento para que los podamos utilizar. Entonces déjenme cerrar esto y
empecemos a hablar, entonces aquí obviamente en el Live Editor también hacemos un resumen de lo que estamos intentando realizar el día de hoy. Y entonces esta parte de preprocesamiento nosotros la solucionamos más que toda la parte de importación y manejo de gran cantidad de datos. Recuerden que tenemos alrededor de 50.000 series de tiempo. Y es utilizando Datastore. Entonces Datastore es una manera de utilizar archivos muy grandes o diferentes archivos que queramos importar y que queramos analizar. Y también lo utilizamos, tenemos estos datos, aunque inicialmente están en datos CSV, también tenemos un archivo Parquet que no también es muy utilizado cuando se quieren hacer compresiones de datos y se quiere manejar por datos de gran cantidad. Entonces aquí estamos simplemente, cierto, digamos que masajeando un poco los datos. En este caso estamos indicando dónde están los datos y para ver cómo los vamos a analizar. El día de hoy, como son bastantes datos, nos vamos a enfocar en solo un sensor. Entonces vamos a utilizar este solo sensor para hacer el flujo de trabajo, y ya si ustedes quieren lo pueden hacer. Esto es reproducible para el resto de los sensores, pero la idea es que hagamos el flujo general de cómo ustedes entonces pueden hacer estos datos, estos algoritmos en nuestro software. Aquí está algún preview y lo que uno ve realmente es los datos del sensor, que esta es una serie de tiempo aquí adentro. Digamos que esto es como un cajoncito y dentro ahí está la serie de tiempo. Y este es el label, que es simplemente las fallas del 1 al 11, que son las fallas que tenemos. Recordemos que el 1 era el comportamiento normal y por ahora vamos a tener un shuffle de operadores, ¿cierto? Entonces vamos a leer nuestros archivos, a leer nuestra base de datos. Y vamos a cambiar de pronto para que sea más amigable y para que tenga de pronto más sentido cuando estemos analizando. Estas etiquetas de las fallas que están de 1 a 11 las vamos a cambiar por las etiquetas reales iniciales que tenemos en la explicación. Aquí pueden ver la distribución de del muestreo de cada uno de los operadores. Entonces aquí pueden ver que el 3 y el 6 de pronto no tienen una buena cantidad en relación a los demás, pero en general pueden ver, ¿cierto?, que tenemos una buena cantidad de datos para entrenar nuestros modelos. Ya uno, si quiere ajustar y quiere que todo tenga la misma distribución, o si quiere uno que un operador tenga más datos que otro, ahí lo vamos viendo y se pueden ajustar. Pero como les digo, vamos a tratar esto como si estos operadores no existieran inicialmente. Simplemente vamos a enfocarnos solamente en las fallas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer, inicialmente vamos a separar nuestros datos. Siempre cuando estamos haciendo estos algoritmos de inteligencia artificial, pues uno debe tener un set de entrenamiento y un set de prueba. Entonces vamos a partir nuestra base de datos en un 70% y en un 30%. Y vamos a utilizar estas funciones. Y bien importante, vamos a hacer un resampleo. Es decir, no vamos a utilizar todos nuestros datos porque, de nuevo, para el ejemplo del día de hoy, puede ser computacionalmente un poco más demorado y la idea es enfocarnos más en el flujo de trabajo que específicamente en utilizar todos los datos. Entonces vamos a utilizar esta función para abstraer 3500 datos para el entrenamiento y con una prueba de 1500 series de tiempo, ¿cierto? Y aquí es donde va a quedar entonces nuestra distribución. Y entonces lo que vamos a hacer, como les comenté, ya tenemos nuestras series de tiempo. Estas series de tiempo están asociadas a unas fallas. Vamos a generar las características. Normalmente, si uno conoce o tiene algún tipo de familiaridad con las fallas o el equipo que está analizando, uno puede perfectamente ya tener en su mente cuáles son las características o estos indicadores. En este caso, lo que ustedes pueden hacer, si no conocen, es ir a una de nuestras aplicaciones, nuestras apps dentro del software, y en la parte de sistemas de control encuentran el diagnóstico de características. Entonces este app nos va a ayudar a hacer este proceso de extraer la información de las señales de los sensores. Esto es un proceso interactivo, o sea que tenemos una app que nos va a ayudar a hacerlo. Vamos a empezar una sesión
esta sesión nos va a pedir que indiquemos los datos, o sea, indiquemos dónde están los datos. Eso fue la primera parte en la cual creamos esta base de datos. Entonces vamos a seleccionarlo. Escogemos nuestro test de entrenamiento. Aquí podemos ver el sensor que les dije que es el que vamos a manejar, la categoría, que es las fallas, y aquí está el operador. Como les dije inicialmente, no vamos a tener en cuenta nuestro operador. Y aquí simplemente vamos a importar a esta aplicación nuestros datos, y pueden ver, como habíamos dicho, son alrededor de 3500 series de tiempo que vamos a importar. Bueno, entonces ya tenemos nuestras series de tiempo importadas en esta interfase. Entonces, si pueden ver, sobre la izquierda está el panel donde podemos seleccionar efectivamente lo que estamos haciendo. Antes de que se me olvide, déjenme, de hecho, utilizo la opción de cómputo en paralelo, porque vamos a estar haciendo muchas computaciones y queremos aprovechar. Yo tengo 4 cores en mi computador, entonces queremos que eso nos ayude un poco a mejorar la velocidad de procesamiento de estas señales que vamos a hacer. Yo creo que lo primero que podemos hacer es graficar las funciones o las series de tiempo. Y aquí podemos tener un ejemplo de las primeras 100 curvas, cómo se ven una encima de la otra. Y de hecho, si quisiéramos agruparlas por las fallas, lo podemos hacer sin problema, ¿cierto? Entonces aquí es como se ven las diferentes fallas una encima de la otra, y si uno simplemente pausa el mouse por alguna de ellas, encuentra cuáles pertenecen a cada una de las fallas, ¿cierto? Aquí entonces el objetivo es que uno identifique diferentes tipos de características. Esto puede ser en el dominio del tiempo, puede ser el dominio de la frecuencia, y podemos generar variables intermedias, es decir, por ejemplo, generar frecuencia de estas señales que son en el tiempo por medio de una estimación espectral, o podemos generar los residuos, o de hecho hacer algún tipo de procesamiento interno. Lo que voy a hacer entonces es generar todas las features, o eso es posible de generar, ¿cierto? Todas las posibles características, debido a que vamos a suponer que no sabemos mucho del tema. Esto de pronto normalmente se puede tomar un poco de tiempo, pero vamos a ver después cómo se presentan los resultados de cada una de las características dentro de la aplicación. Bueno, entonces una vez termina esa extracción de características, tenemos esta gráfica donde nos dicen cómo están rankeados, ¿cierto? Entonces él automáticamente hace un ranking estadístico. En este caso está haciendo un análisis de varianza. Ustedes pueden utilizar diferentes otros rankings dependiendo de del análisis que quieran hacer. Por ahora vamos a dejar este análisis, y entonces ya lo que sigue es empezar a escoger un modelo de entrenamiento de inteligencia artificial, por lo cual necesitamos exportar esto a nuestra app para clasificar modelos de clasificación. Y entonces también esta interfaz nos brinda la posibilidad de hacer dos cosas. Primero, generar una función de este proceso que acabamos de hacer, ¿cierto? Más que todo para poder repetir este proceso si tenemos datos nuevos. Entonces podemos ir a esta sección de generación de código, y él va a generar líneas de código de MATLAB basados en cuántos
features queremos hacer. Vamos a poner los primeros 30 por ahora. Y le vamos a dar OK, ¿cierto? Entonces él automáticamente va a generar un archivo en MATLAB que contiene el proceso que hicimos, ¿cierto? Entonces aquí son todas las características que se extrajeron y toda una función para que ustedes puedan reusar. De hecho, nosotros en el ejemplo vamos a reusar una de las funciones que hacemos, ¿cierto? Volvamos a la app, porque lo otro que nos permite hacer es ir directamente al clasificador de modelos. Entonces vamos a ir directamente a esta otra interfaz, y aquí lo que vamos a hacer es escoger los modelos de inteligencia artificial, ya que tenemos estas características calculadas. Aquí de nuevo vamos a poner las 30 características y vamos a exportarlo, perdón, a la interfaz. Aquí entonces vamos a hacer el proceso. Seleccionamos la variable que tenemos, las respuestas, podemos escoger algún tema de validación cruzada de test. Por ahora empecemos la sesión. Y entonces lo primero que nos encontramos es un gráfico donde vamos a graficar dos de los predictores que generamos, y podemos ver, ¿cierto?, que hay ciertos clústeres entrelazados de las diferentes clasificaciones o las diferentes fallas. Aquí el flujo es muy similar, ¿cierto? De hecho, aquí uno puede hacer también extracción de características. Eso obviamente ya lo hicimos, y hay ciertas cosas de preprocesamiento que se puede usar. Al último, lo que uno quiere es entrenar los modelos. Aquí es donde están nuestros modelos de inteligencia artificial para este tipo de flujos de trabajo. Vamos a empezar entonces con entrenando los más rápidos, a ver cómo nuestros datos se acoplan a estos algoritmos. Vamos entonces inicialmente a entrenar estos modelos. Y aquí también estoy utilizando, ¿cierto?, cómputo en paralelo con estas características. Podemos ver lentamente que empiezan a terminar ya algunos de los modelos. Estos modelos en general, como su nombre en la clasificación lo indica, son modelos que normalmente son rápidos. Y vamos a ver cuál va a ser el porcentaje de rendimiento de estos dos modelos dentro de nuestros datos de entrenamiento. Podemos ver que ahí empiezan ya cerca de 89, 90%, que son modelos, digamos que para este tipo de aplicaciones pueden ser adecuados. Lo bueno de este proceso es que es un proceso iterativo, ¿cierto? Entonces es un proceso en que uno puede volver a las etapas anteriores y hacer modificaciones y sintonizar cada vez más los modelos que uno quiera utilizar, ¿cierto? Esta interfaz también muchas veces permite, por ejemplo, si uno quiere detener algún proceso de entrenamiento, por ejemplo, tengamos uno de estos algoritmos y él puede terminar o no del proceso, ¿cierto? Otra de las cosas que podemos hacer es escoger directamente un algoritmo que queramos. Entonces digamos que yo quiero escoger los algoritmos de redes neuronales, y aquí entonces podemos venir acá
y entrenar los seleccionados, ¿cierto? Que es este de las redes neuronales. De nuevo, esto es enfocado en que sea interactivo, que sea fácil para que ustedes no tengan que conocer los detalles específicos y los parámetros específicos de los modelos, y es una buena manera de entender si los datos pueden, o la información que tenemos de los datos pueden llegar a generar predicciones adecuadas. Una vez terminamos y podemos ir analizando alguno de estos modelos. Déjenme, yo por ejemplo escojo este modelo que fue el que inicialmente se ha comportado mejor, y uno puede utilizar una gran variedad de gráficas de validación de los modelos. El más fácil, o digamos que el más utilizado, es la matriz de confusión. Aquí es donde vamos a tener la diferencia, o digamos la relación entre lo que nuestro algoritmo dijo que iba a pasar, o la clasificación que él encontró, versus la clase real. De hecho, miren que las redes neuronales también están mejorando un poco el porcentaje del algoritmo, y entonces uno puede aquí decir si efectivamente el algoritmo está funcionando bien o no. La expectativa es que la mayor parte de las clasificaciones se encuentran en esta diagonal, ¿cierto? Que es cuando la verdadera clase, creo que aquí terminó, la verdadera clase, corresponde a la clase que se hizo la predicción, ¿cierto? Entonces aquí vemos el proceso como va señalando, y esto significa, de hecho, para este tipo de algoritmos, un 93-94% es una buena métrica. Una vez uno también puede hacer esto, es similar a lo que hicimos en la anterior aplicación. Podemos exportar esto a través de una función, o sea, generar una función que va a hacer este entrenamiento del modelo que uno escoja, ¿cierto? Entonces se puede generar la función sin ningún inconveniente. Vamos a generar la función y él genera las líneas de código de MATLAB que tomaría para entrenar este clasificador, ¿cierto? Que es una red neuronal, ¿cierto? Que esta es la función que se utiliza. Y lo otro que se puede hacer, ¿cierto? Si se quiere, es también añadir los elementos de la prueba, del testing. Entonces uno aquí tiene la posibilidad de seleccionar datos para entrenar las pruebas, o sea, datos que no ha visto el modelo, y también la explicabilidad, ¿cierto? Saber por qué nuestros algoritmos están tomando las decisiones que están tomando. Pueden ser explicaciones locales, es decir, que explican un punto porque es parte de una clasificación, o ya aplicaciones globales basados en el tipo de algoritmos que se usan, ¿cierto? Entonces, realmente, supongamos que, bueno, digamos que este fue el mejor modelo, esta red neuronal, y este sería entonces la solución a nuestro problema. Es decir, ya tenemos este algoritmo que se entrena, que en los datos de entrenamiento está dando este nivel de respuesta. Ok, entonces déjenme volver a las diapositivas para hacer un resumen de lo que vimos en esta parte y qué es lo que sigue, ¿cierto? Entonces, utilizamos entonces el diseñador de características, utilizando por ahora una señal que era la de este sensor de presión. Las visualizamos y creamos estas extracciones de características. Estas extracciones se crearon utilizando obviamente el espacio del tiempo, el dominio del tiempo, que es donde viene la señal inicial, y se crearon diferentes otras señales intermedias, en las cuales algunas fueron análisis en frecuencia o análisis de características no lineales. Y después hicimos un ranking, ¿cierto? ¿Cuáles eran las más importantes basados en una prueba estadística? Y generamos un código MATLAB para poder reusar. Cada vez que vayamos a utilizar datos nuevos de este tipo, podemos simplemente llamar a esta función que generamos a través de la aplicación. Y después utilizamos el clasificador de algoritmos. Escogimos unos algoritmos para entrenar,
y también lo hicimos en paralelo y pudimos interpretar los resultados adecuados, ¿cierto? Los resultados de estos modelos, todos también lo pudimos haber hecho las pruebas en la aplicación sin ningún problema, o se pueden hacer por medio de comandos, ¿cierto? Y más o menos el porcentaje de predicción se ubicó arriba del 90%, es un porcentaje bueno con este tipo de enfoque, ¿cierto? Acuérdense que en este momento estamos no teniendo en cuenta los operadores, sino que simplemente estamos diciendo, tenemos datos de todos estos operadores, unos datos de entrenamiento y los otros después los validamos y efectivamente pudimos obtener un buen resultado. Ahora, lo que queremos hacer es como estaba planteado inicialmente el problema. Es decir, vamos a intentar es entrenar basados en los operadores. Entonces lo que vamos a hacer es, déjenme volver aquí rápidamente a la página inicial, voy a subir rápidamente a la primera parte donde está esta imagen, que vamos a tener estos operadores, ¿cierto? Entonces eran teníamos 8 operadores y esto es como la variable aleatoria que se ingresó para causar las diferencias, y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los primeros 6 operadores para entrenar y hacer la predicción en el séptimo y el octavo. Entonces voy a volver a donde estábamos y aquí es donde vamos a utilizar esta variable, o digamos este nivel de complejidad un poco más grande. Vamos a seguir utilizando nuestro archivo de Parquet, y lo que vamos a hacer entonces es, para la parte de entrenamiento, como les comenté, vamos a utilizar los primeros 6 operadores, y los segundos, y el 7 y el 8 van a ser los que probamos, ¿cierto? Y vamos a hacer exactamente una regeneración del código, o vamos a utilizar el código que ya habíamos generado. Entonces estas funciones que yo utilicé acá son las mismas que utilicé inicialmente para este entrenamiento, pero vamos a cambiar ahora los datos, ¿cierto? Hacemos exactamente lo mismo, es el mismo proceso que hicimos, no lo estoy haciendo en la app para ahorrarnos un poco de tiempo, pero el flujo de trabajo es el mismo. Y lo que habíamos encontrado bastante bueno inicialmente, nos damos cuenta que ahora con estos nuevos datos no se comporta tan bien, ¿cierto? Entonces aquí vemos el resultado de esta matriz de confusión, que es alrededor de un 60%, y vemos que realmente ha disminuido mucho. De hecho, en algunas clases es realmente malo el clasificador, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que de pronto para este tipo de enfoque, ¿cierto? En el cual de pronto uno quiere entrenar basados de pronto en unos equipos para predecir en otros, puede que no sea tan alineado con los predictores que escogimos, ¿cierto? Entonces aquí es donde ¿cierto? La idea es preguntarnos qué debemos hacer, dónde está la sintonización, y ahí es donde obviamente hay muchas herramientas para hacerlo. Déjenme, vuelvo aquí a las rápidas diapositivas. Entonces, recapitulando, hicimos otra vez el proceso, en este caso cambiando los datos en los que entrenamos y hacemos el test, las pruebas, y disminuyó mucho el porcentaje de predicción. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Significa que al último vamos a tener que encontrar una mejor manera o unos mejores features, o de pronto algunos mejores modelos para hacer este proceso. Entonces nosotros lo que hicimos, obviamente eso es un análisis iterativo, empezamos a analizar, y algunas de las cosas que resultaron fue que de pronto algunos de los features no daban cuenta de algunas de las variaciones en el tiempo que estaban presentando algunos de estos features entre operadores, y hay diferentes opciones, ¿cierto? Y digamos que la solución propuesta que nosotros encontramos era utilizar unos nuevos features que se van a obtener por medio de una técnica de procesamiento de señales que se llama wavelets, ¿cierto? Entonces no quiero ahondar mucho en wavelet, realmente es algo que es una técnica muy similar
a la descomposición por series de tiempo como Fourier, ¿cierto? En el cual uno descompone en señales senoidales sus funciones. En este caso, uno descompone la señal en wavelets, ¿cierto? Que eso, de hecho, pueden tener diferentes formas y esto hagan de cuenta que son como unos filtros. Y la idea es entonces uno utilizar, en este caso uno puede utilizar una buena cantidad de filtros. En este caso solo fue necesario utilizar 2 filtros en el caso de nosotros. Y la idea entonces es descomponer estas señales en filtros y generar algunas características basadas en esta información. Si quieren entender más a fondo esta técnica, tenemos una serie de eventos que aquí resalto, en las cuales ustedes pueden ir a la explicación mucho más técnica y más específica del proceso. Y al último, esto es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a generar features utilizando lo que se llama la técnica de wavelet scattering, ¿cierto? Esto porque lo hicimos, de nuevo encontramos algunos ejemplos en la literatura que daban cuenta de aplicaciones similares. De hecho, nosotros en nuestras documentación tenemos un par de ejemplos enfocados de hecho, en este tipo de flujos de trabajo utilizando esta descomposición. Y entonces la idea es que añadamos a las features que ya habíamos extraído estas nuevas características. Volvamos entonces a MATLAB y les muestro fácilmente cómo agregamos esos 2 elementos a nuestro proceso. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar, de nuevo, estamos utilizando nuestros datos de entrenamiento, las mismas que estábamos utilizando, y generamos por medio de estas funciones que están en nuestro toolbox de Wavelet estas características basados obviamente en algunos digamos que parámetros que tuvimos que sintonizar, y entonces ya este proceso nos da una buena cantidad de nuevas características. Ahora lo que hacemos más adelante es agregar las 2 características utilizando el par4, o sea, teníamos las características que ya habíamos entrenado y vamos a arreglar estas nuevas características que tenemos. Entonces ya vamos a tener un set de datos con estos valores, ¿cierto? Entonces voy a ir al Classification Learner y vamos a utilizar entonces estas características con estos. Entonces déjenme, yo de hecho abro una nueva sesión. Pero ahora no vamos a guardar esta. Encontramos entonces la nueva set de entrenamiento y empezamos la sesión. Entonces aquí estamos agregando a los features que teníamos una gran cantidad de features que se extrajeron por medio de la transformada de Wavelet. Aquí entonces déjenme, de hecho también voy a hacer una extracción de características. Voy a simplemente hacer un ranking de las 30 mejores y hagamos un proceso de, por ejemplo, escoger otro algoritmo para hacer este ranking. Y seleccionemos de nuevo las primeras 30 características. Guardemos y apliquemos. Y de hecho voy a ir directamente a estos algoritmos de redes neuronales que nos funcionaron bastante bien la vez anterior. Déjenme entonces seleccionamos y entrenamos estos algoritmos. Entonces vamos a ver cómo, recordemos que bajo este esquema de intentar utilizar los primeros 6 operadores para predecir lo siguiente, el estado o los fallos en los otros 2 operadores, el modelo estaba dando un 60% aproximadamente de rendimiento. Y vamos a ver entonces, ya añadiendo estas nuevas características, estos nuevos features, cómo vamos a ver el rendimiento como tal.
Listo, entonces ya van terminando estos algoritmos y vemos entonces que volvió a subir, ¿cierto? El rendimiento del modelo, ya se ubica casi en 97%. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que efectivamente sí hubo una mejora ocasionada por estas nuevas features que se utilizaron o que se extrajeron utilizando estas técnicas en la parte de procesamiento de señales. Ya aquí entonces uno de nuevo volvemos a decir, efectivamente tenemos entonces ya un modelo adecuado que podemos utilizar para que vengan datos nuevos y que vengan para hacer esta clasificación de estas 10 fallas que tenemos. Este era más o menos como el flujo de trabajo y el desafío en el cual nos estábamos enfrentando, ¿cierto? Que pudiéramos tener unos modelos que nos pudieran dar la predicción basados en estos datos de sensores. Volvamos entonces rápidamente a las diapositivas para que terminemos la sesión. Entonces, como resultado final, ¿cierto? A lo último, después cuando sintonizamos bastante estos modelos, alrededor de un 97.5% de exactitud del modelo, utilizando estas features o estas características que se extrajeron con la transformada wavelet o wavelet scattering, ¿cierto? Entonces, hagamos un pequeño resumen. Vimos algunas de las herramientas de nuestro software. Entonces, pueden utilizar el diseñador de características para extraer características de señales, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Generar datos tabulares que puedan ser ingresados a los modelos de Machine Learning. Obviamente tenemos estos apps que permiten que esto sea dinámico y que sea interactivo. Entonces aquí está el Classification Learner que provee efectivamente esta manera de entrenar diferentes algoritmos y obviamente para el caso de clasificación de fallas es bastante alineada con esta aplicación. Y en general nuestros productos ofrecen una gran cantidad de toolboxes basados en diferentes dominios. Entonces en el caso que del día de hoy utilizamos la transformada de wavelet que se encuentra dentro de nuestro toolbox de Wavelet Toolbox para generar estas características un poco más especializadas que permitían entonces resolver el desafío de una mejor manera. Les quiero recordar también, ¿cierto? Que nosotros como si ustedes están en proceso o están realizando o quieren realizar este tipo de casos de mantenimiento predictivo, nuestro equipo de soporte les puede ayudar en todo momento, ¿cierto? Pueden tener acceso a entrenamientos, procesos de soporte técnico, evaluaciones guiadas con ingenieros de aplicación, consultoría. De hecho, uno de los ejemplos para la parte de entrenamiento es que tenemos un curso de 2 días dedicado a este tipo de flujos de trabajo. Entonces, si están interesados en la parte de detección o clasificación de fallas de algún tipo de equipo, de algún tipo de maquinaria que se utilicen en la industria de procesos, en la industria de minera, en diferentes industrias, no duden en contactarnos. Y también, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que muchas veces ustedes de pronto no tienen la experticia o no tienen el tiempo para generar todas estas soluciones directamente, digamos que haciéndolo paso a paso, utilizando estas funciones. Nuestro equipo de consultoría los puede guiar y les puede ayudar en construir estas soluciones. Listo, será entonces todo lo que quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima ocasión.